Shalom, Javerim. Empezamos el shiur sobre el tema de el samhut, la fuerza que tienen los rabbanim, los dayanim, los rabinos, que ya estaban de la época de Moshe Rabbeinu en adelante, para enseñarnos y darnos las órdenes en qué hacer y no hacer. Tenemos que saber de que hay diferencia entre Torah Shebichtav y Torah Sheba'al Peh. Significa, hay diferencia entre la Torah que está escrita en forma clara en el Tanaj, que nos dio Hashem por intermedio de Moshe, a las demás Torah, que es lo que aprendieron nuestros sabios, lo que nos enseñaron de lo que está escrito en la Torah, y nos agregaron mucho más de lo que está escrito en la Torah. Lo que está escrito claro en la Torah, no hay pregunta, porque seguro que todo lo que Moshe Rabbeinu nos dio de la mano de Hashem. Moshe recibió de Hashem, como está escrito en la Mishnah en Avot, Moshe kibel Torah mi Sinai. Moshe recibe la Torah en el monte de Sinai y se la entrega a Yoshua, a su alumno Yoshua. Yoshua a los Kenim, a los grandes rabinos que estaban en su época, Kenim, a los Neviim, a los profetas, y así llegó la Torah hasta los Tanaim, los que escribieron las Mishnayot. Seguro de lo que se está hablando en la Mishnah, que fue entregado, no se está hablando de las cosas que están escritas claramente, porque esto fue entregado a todos en el momento que la Torah fue dada. Sí, seguro estamos hablando de lo que no está escrito claramente en la Torah, pero nuestros sabios aprenden y nos enseñan cuál es la intención verdadera de la Torah. Hasta tanto está escrito para saber, para entender de dónde está el permiso de los Jajamim a enseñarnos más de lo que está escrito en la Torah, aprendiendo de la Torah misma. Lo vemos en Parashat Shoftim, que está escrito así. La Torah está escrito así. Kipalel imcha davar lamishpat. Cuando va a ser tapado una cosa de voz por un juicio, sea entre sangre a sangre, entre juicio a juicio, ben nega le nega, en las épocas del Bet HaMikdash existía tzara'at, las manchas ¿cómo? Lepra o manchas en la carne. Que eso es en el cuerpo de la persona o en las paredes. Saber si estas manchas que se ven en las paredes, un ejemplo, hacen tamé a la casa o no. Divrei ribot tishareja, o discusiones entre Jajamim, entre los rabinos del pueblo de Israel, si una cosa se puede comer o no se puede comer, o tiene tum'a o no. O una cosa que está una discusión entre dos personas, este piensa que le debe plata y el otro piensa que no le debe nada. Discusión en plata, en dinero. Y no llegan a ninguna solución. ¿Cuál es la que hay que hacer? El pasuk dice, se van a levantar, van a subir al lugar que Hashem eligió, que es en Jerusalén, y van a ir a los Kohanim, a los Leviim y a los jueces que van a ver en esas épocas, en esos días. Le van a preguntar la duda que ellos tenían, y ellos le van a enseñar cuál es la verdad, Dvar Mishpat, cuál es el juicio verdadero. Y tenés que hacer según lo que ellos te digan en ese lugar, que es en Jerusalén, en el Bet HaMikdash, en el templo sagrado, que Hashem eligió, y vas a cuidar hacer todo lo que te ordenen, según la Torah, según lo que te van a enseñar, según el juicio que te van a decir. Hacer, no te vas a ir del camino ni para la derecha ni para la izquierda. Sigue diciendo la Torah, y la persona
que va a ser a propósito, no escuchar a los hajamim, a los sabios que están ahí, al Cohen, o a los sabios que van a estar ahí, en el Bet HaMikdash, que eso se llama en el Bedín Agadol, el gran Bedín, el gran juzgado, juicio. Umet Aishahu, morirá ese hombre y vas a sacar el mal de Israel, y todo el pueblo van a escuchar y van a tener miedo, y no van a hacer más a propósito, al revés de lo que dicen los sabios. Lo que estamos hablando acá en estos psukim, en la Parashá, Shoftim, es claro. Está escrito varias veces, Vekamta ve'alita la makom asher yibchar Hashem Elokeja bo. Vas a subir y vas a ir al lugar que eligió Hashem, que vino a ser el templo sagrado. En el templo sagrado se sentaban el Sanedrín. Sanedrín estaba armado de 71 rabinos que son los más grandes, los que más Torah sabían en el pueblo de Israel. Lo que ellos decidían, la Torah les da la fuerza de obligar a todo, cada uno y uno a cumplir y pasar por las palabras de ellos, aunque te parezca que la Torah dice al revés de lo que ellos dicen. Es un pecado tan grande que si uno lo hace a propósito y hace al revés de lo que le dijeron los sabios, la Torah le da un castigo de muerte para que todos vean y escuchen y tengan miedo de hacer al revés de lo que decidió el Sanedrín. Pero todavía no está claro, no está bien claro esto que está escrito acá en el Pasuk. Lo primero que explica Rashi sobre los psukim es de que, aunque sea que te digan sobre lo que es izquierda-derecha, o de lo que es derecha-izquierda, tenés que escuchar al Sanedrín. Y más si te van a decir sobre lo que es derecha-derecha y lo que es izquierda-izquierda. Porque el Pasuk dice, no te vas a separar de la cosa que te van a decir, ni derecha ni izquierda. Tenemos que entender de que era tan importante darle fuerza a los Sanedrín para que no se convierta una Torah en muchas Torot. Si cada jajam, cada sabio va a decir otra idea y va a tener su gente que hace lo que él dice, no iba a haber nunca una Torah, un camino para todo el pueblo de Israel, sino se hubiesen formado muchos caminos y nada estaría claro. Vino Hashem y le dio la fuerza al Sanedrín, que ellos son los únicos que pueden decidir y todos están obligados a escucharlo, aunque les parezca que la Torah no dice lo que ellos piden. Y ya no tenés que meterte en eso, si esto es lo que la Torah tiene intención de decir o no. Después que la Torah te pide de que según lo que digan los grandes jajamim en el Sanedrín, tenés que escuchar. Vamos a ver que en las palabras de los sabios explicando los psukim, nos explican de que primero una de las condiciones tienen que ser que el Sanedrín esté sentado en Jerusalén, cerca del Bet HaMikdash, cerca del templo sagrado. Nada más en ese lugar está la ayuda de Hashem de una forma de que que no se equivocaran. Si estarían en otro lugar, ya no tenemos la obligación de escucharlos de todas formas, y el que no tiene este castigo de morir, porque no es obligado que lo que digan esté seguro, sino es que lo estudiaron de una forma clara de lo que ya fue escrito por intermedio de esos jajamim que estaban en el Sanedrín, que estaban cerca en el Jerusalén en la época que el templo estaba construido. Por ejemplo, está contado en el Masejet, en el Talmud Rosh Hashanah, que una vez pasó que Rabbi Yoshua pensó que tal día era Yom Kippur.
¿Cómo puede ser que él se equivoque en algo así? El 10 de Tishrei, el 10 de Tishrei, el 10 del mes séptimo, es Yom Kippur. Es el día el día del perdón, que no se come todo el día. Rabbi Yehuda y Rabban Gamliel discutieron en si el mes anterior tiene 29 días o 30 días. Según eso, cambia el día que cae ser Yom Kippur. Porque si es el 29 día, el 29, entonces el 10 va a ser el otro que le puso al mes 30 días, el mes anterior. Entonces va a ser, lo que para él es el 10, para otro va a ser el 9. Lo que pasó es que Rabbi Yoshua estaba seguro que Yom Kippur cae un día antes que el día que dijo Rabban Gamliel con todos los Chachamim. Le pidió a Rabban Gamliel que venga el día que para él es Yom Kippur, delante de todo el pueblo, y haga al revés de lo que hay que hacer en Yom Kippur, delante de todos para mostrar que Yom Kippur se decide por intermedio de los Chachamim. Y aunque se equivocaron, Hashem acepta la equivocación y hace Yom Kippur según lo que dijeron los sabios. Tuvo que venir Rabbi Yoshua con el maquel, como va en Yom Hol, como va en los días que no es Yom Kippur, delante de todo el pueblo para mostrar que el Yom Kippur que él sostiene que es, como ser que Rabban Gamliel y los Chachamim dijeron al revés, él acepta y convierte a su Yom Kippur en un día cualquiera y come el día que no se puede comer y hace Yom Kippur el día que los Chachamim dijeron, que Rabban Gamliel con los grandes sabios dijeron, para mostrar que lo que está escrito en la Torah, que están obligados a escuchar la palabra de los Chachamim, es aunque sea el día más sagrado del año que es Yom Kippur, igual, lo convirtió en un día cualquiera para mostrar de que también en eso hay que escuchar las palabras de los Chachamim, de los rabinos grandes. De todas formas, lo que aprendemos es hasta cuándo tomaban en serio estas palabras de la Torah, que aunque sea que Rabbi Yoshua pensó que se equivocaron los sabios, otros sabios, con todo esto recibió las palabras de ellos y provocó y demostró delante de todos sin tener vergüenza de que él recibe las palabras de los Chachamim en serio. Hasta tanto que en el día que no se puede comer, fue y comió delante de todos para mostrar de que Yom Kippur es el día de después, el día de mañana, el día que según él ya terminó Yom Kippur, ya pasó Yom Kippur. Al ser de que los Chachamim ahí estaban sentados cerca del Bet HaMikdash, tenían, como dijimos antes, la ayuda de Hashem, que no se equivocan, y aunque sea que se equivocaban, Hashem aceptaba las palabras de ellos. Hasta tanto que todo lo que fue decretado en esos lugares, en el Sanedrín, nosotros antes de cumplir esa mitzvah, ese mandamiento que nos dieron, podemos bendecir Asher Kideshanu b'mitzvotav etzivanu, que nos ordenó en sus mandamientos, Hashem nos ordenó en sus mandamientos. La Gemara en Shabbat pregunta, ¿a dónde nos ordenó? Si los sabios ordenan algo, ¿cómo podemos decir que Hashem nos ordenó? Nos ordenó en este psukim que dice, Lo tasur min hadavar asher yagidu lecha yamin ushmol. No te separes de las palabras que te van a decir nuestros sabios, ni a la derecha, ni para la izquierda. Quiere decir que si les dio esa fuerza para considerar las palabras de los Jajamim, de los sabios en el Sanedrín, como si Hashem mismo la ordenó. El Rambam, Rabbi Moshe ben Maimónides, el gran sabio, explica que el Bedín Agadol de Jerusalén, los grandes Jajamim que estaban en Jerusalén, ellos son lo principal de la Torah que nos vino de memoria. Y son las bases de la halajá, que de ahí salieron las leyes y los juicios para todo lo que se cumple en la Torah. Y sobre ellos aseguró la Torah, al pie a Torah Sher Yoruja, según las leyes que te van a enseñar, o la Torah que te van a enseñar, que son los mandamientos,
que ellos nos enseñan y nos agregan más de lo que escribe la Torá, lo que está escrito en la Torá. Y todo el que cree en Moshe Rabbeinu, en Moisés y su Torá, tiene que apoyarse también sobre lo que los alumnos y alumnos de los alumnos de Moshe nos enseñan. Y todo el que no cumple los mandamientos de los Jajamim está pasando por las palabras de Hashem, que nos pide no separarnos de todo lo que nos digan, derecha ni izquierda, ni para la derecha ni para la izquierda. Y hasta tanto, si uno es una persona importante, un juez, y él dice al revés de los demás jueces, y hace como él piensa, al revés de lo que los demás, la mayoría de los jueces decidieron, está pasando por las palabras de la Torá y lo matan. De una forma que el Pasuk dice sobre eso, y van a limpiar el mal de Israel. Hay varias formas que los Sanedrín nos agregaban mitzvot más de lo que nos escribió la Torá. Una de ellas es por intermedio de las midot que la Torá se estudia en ellas. Significa, hay 13 reglas que según esas 13 reglas se aprenden cosas de la Torá que no están escritas. Una de ellas, un ejemplo, Kal Vachomer. ¿Qué quiere decir Kal? Suave y pesado. Se puede aprender si, por ejemplo, uno trae un ejemplo. Si uno hace una cosa suave, tiene que pagar, un ejemplo, un knas, una multa de 100 pesos. Si hace una cosa más grave, no tiene que pagar 200 pesos. Pero Kal Vachomer tiene un klal. Dayolabo minadin liot kanidon. Significa, cuando uno aprende algo grave, de algo que no es grave, de algo grave, no se le da por eso el doble o el triple de lo que se le da a lo no grave, sino se le da igual de lo que está escrito. ¿De dónde aprendieron eso? Cuando Miriam habló mal de Moshe Rabbeinu, Hashem la castigó y recibió zarat. Cuando se recibían esas zarat, significaba que la persona no puede seguir estando en el campamento de Israel, tiene que salir afuera del campamento, como Miriam, la hermana de Moshe. Era muy importante, había que esperarla, no la iban a dejar sola. Moshe Rabbeinu hizo tefilá, y Hashem le dijo a Moshe, y Moshe dice, si un padre se enoja con la hija, la castiga 7 días que esté fuera de su casa. Pasaron 7 días y Miriam se curó. Vimos que Hashem nos dijo, si un padre se enoja con su hija 7 días, si Hashem se enoja con una persona, por lo menos 14 días tenía que ser. Vimos que Hashem no hizo más de lo que se hace de algo liviano, sino se aprende de ahí y se queda en la misma categoría. Un ejemplo, Gzerah Shavah. A veces se aprenden porque está escrita una palabra, la misma palabra, en un lugar. En un tema se escribe, por ejemplo, una palabra que vuelve a escribirse en otro tema. Se aprende cómo esta palabra está escrita acá y acá también. Se aprenden los mandamientos, los dinim, lo que se aprende, las leyes de acá, se aprenden para acá también. Eso se llama Gzerah Shavah. Y hay muchas formas de que se aprende de la Torah según reglas que recibieron nuestros sabios. Ellos tienen el derecho de decirnos cuándo se aprenden según las reglas y cuándo no. Porque ellos recibieron también en qué lugar se hacen y en qué lugar no se hacen esas reglas. Otra forma más, Siyag la Torah, que nos enseñaban cosas, son Siyag la Torah, que nos alejaban de las cosas para que no caigan en lo que la Torah prohibió, nos alejaban como una persona que hay un pozo y hace y aleja a la gente del pozo más lejos para que no los deja acercarse hasta el borde, porque ahí se pueden reparar y caer. Entonces se alejan 1 metro, 2 metros más
de lo que hay que alejarse, de lo que está al borde del pozo para que no se caigan. Lo mismo Jajamín, cuando veían de que si van a dejar acercarte a la persona hasta el borde de la averá, la persona va a caer en la averá. Por ejemplo, si el Shabbat entra a las 6 de la tarde, si le van a decir hasta las 6 menos un segundo, podés prender fuego, cargar, hacer lo que vos quieras. ¿A las 6? No. Eso va a provocar que, suponiendo que una persona estaba en la mitad de un acto que no se puede hacer en Shabbat, no puede frenarse un segundo. Entonces puede llegar a pasar y hacer dentro del Shabbat lo que no se puede hacer en Shabbat. Entonces, le vieron Jajamín Tosefet Shabbat. Aumentar al Shabbat un tiempo. Fuera que de la Torah hay que aumentar un minuto. Pero nuestros sabios nos aumentaron más que eso. Por lo menos es bueno que uno se aumente una media hora, cuarto de hora, para no llegar a pasar el Isur mismo. Lo mismo la Torah nos prohibió. Un ejemplo, comer basar behemá, carne de vaca, que fue cocinada con leche. Vinieron los sabios y nos prohíben pollo con leche. Porque si la persona va a decir qué diferencia hay entre carne y pollo, si pollo se puede, se va a equivocar, va a comer también carne. Entonces le prohibieron también el pollo, que viene a ser, según la Torah, permitido completamente. Nuestros sabios nos prohíben comer carne, y todo lo que se llama carne, sea de vaca, sea de animal, sea de bestia, y sea de pollo, como un pollo, sea de todas las clases de carne que existen, no se pueden comer, no se pueden cocinar. Y no nada más cocinar, sino después que fueron cocinados no se puede mezclar carne con leche. Que esto es algo que la Torah no lo prohibió, pero para alejar a la persona del pecado, les aumentaron para que no caiga en las averot. Y como eso, tenemos tantos, no hay casi ni una mitzvah, ni un mandamiento de la Torah, que nuestros sabios no nos aumentaron más para que no caigamos en la averá. Uno de los motivos, un ejemplo, que no se puede tomar también, y hay neser, vino de una persona que obeda Avodat Zarah, que no cree en Hashem, sino cree en diferentes dioses que no son verdad. Esa persona se llama en la Torah obeda Avodat Zarah, que sirve a cosas extrañas. No sirve al Hashem verdadero. El vino de esa persona, cuando esa persona toca un vino, ese vino se llama Yain Neser. ¿Por qué Yain Neser? Traduciéndose un vino que en la época de antes, puede ser que hoy en día también, usaban el vino para tirar, para la mitzvah de la Avodat Zarah. Para bautizar. ¿Cómo? Como para bautizar. Bautizar el vino en los mizbejot, en los altares idólatras. En los altares. Altares de idolatría. En los altares de la idolatría. Entonces, cada vino que veían de un judío, de uno que cree en Hashem, ellos lo tocaban, lo querían agarrar sin que ese hombre se dé cuenta y tirar un poquito para los dioses de ellos, para la idolatría de ellos. Entonces, ese vino es prohibido según la Torah. ¿Cómo una persona puede saber si tiró un poco de vino para la idolatría de él o no? Vinieron nuestros sabios y prohibieron todos los vinos. Y no nada más todos los vinos que el hombre ese tomó, sino aunque sea que tocó y se puede abrir y tirar para la idólatra, también está prohibido.
por eso el judío siempre tenía, o el que creía en Hashem, tenía siempre que cuidarse de hacer él el vino, o que el vino esté bajo control y tapado bien, y cerrado bien de una forma que no se pueda abrir, o si se abrió, se note que fue abierto, entonces de esta forma se está permitido tomar el vino. Seguro que la Torah prohibió nada más el vino que fue puesto nada más para la idolatría, y los demás vinos están permitidos. Lo mismo, como los ejemplos que dimos, hay muchos y muchos más. Cosas que la Torah, que los sabios nos alejaron para no llegar a pasar por el Isur Torah, lo que la Torah misma nos prohibió. Está escrito más acá en el Rambam que no nada más nuestros sabios podían aumentarnos mandamientos. En cierta forma, cuando ellos veían que era necesario, nos podían también disminuirnos mandamientos. Ejemplo, todos sabemos que tenemos un lindo mandamiento de Hashem que realmente lo esperamos todo el año en Sukkot. En Sukkot agarramos los 4 clases que nos dio la Torah, que viene a ser el etrog, el lulav, arabá y adás. Vienen a ser el etrog es una fruta, lulav es de la palmera, la hoja de la palmera, adás, ¿cómo se traduce? Mirto de arabá. Arabá, sauce. Agarramos las 4 cosas juntas y decimos la verajá con orden de Hashem en el primer día de Sukkot, y es una mitzvah muy importante, un mandamiento de Hashem muy importante que todo el que le gustan los mandamientos de Hashem lo espera cumplirlo. ¿Qué pasaría si el primer día de Sukkot cae ser el sábado? Nuestros sabios nos dicen, si cae ser el sábado, no cumplan el mandamiento de la Torah. ¿Cómo los sabios nos anulan el mandamiento de la Torah? ¿Cómo hacen algo así? Ellos tienen que aumentarlo, no disminuirlo. Ellos sabían una cosa, que a veces cumplir un mandamiento es pasar por otro. ¿Por qué? Porque en el sábado no se puede cargar en la calle, llevar nada afuera de las ropas. No puede uno llevar, un ejemplo, una valija, lo que sea, no se puede cargar, sacar de la casa a la calle y entrar de la calle a otros lados, y también en la calle misma no se puede cargar. Según la Torah, no se puede cargar más de unos 2,5 metros. Nuestros sabios prohibieron, todo prohibieron, un ejemplo, si no es para necesidad. Cuando hay necesidad, es otra cosa. De todas formas, si una persona se olvidó de traer al Bet HaKnesset, donde rezan, en el templo donde rezan, los 4, el lulav y el etrog, lo va a traer el sábado de la casa al templo. Y esto es algo prohibido, cargar el sábado, para que no pasen por las palabras de Hashem que no se puede cargar el sábado. Anularon si cae el sábado no se cumple esta mitzvah. Con mucho dolor, pero no se cumple, nos dijeron no cumplir, hacemos lo que ellos nos dicen. Otro ejemplo, tocar el shofar. ¿Quién no sabe cómo se toca el shofar el primer día del año judío en Rosh Hashanah? ¿Cuánta fuerza tiene ese shofar para anular los decretos malos? ¿Quién no está esperando el momento de escuchar el shofar y rezar en ese momento que Hashem nos anule todas las malos decretos sobre nosotros durante el año que viene y para siempre? Pero si el Rosh Hashanah, el primer día o el segundo, llega a caer en el sábado, no se toca el shofar. ¿Por qué? Lo mismo, para que no cargue el shofar, o para que no le pida a un experto que le venga a enseñar cómo se toca el shofar. Y no se puede aprender a tocar shofar en Shabbat, en Rosh Hashanah, si no se puede tocar, si sería sábado, se puede tocar para el que sabe tocar.
El que no sabe tocar va a ir a aprender, y aprender es por demás, y no se puede tocar por demás el shofar. Y hay muchas cosas que nos anularon nuestros sabios cuando entendieron que cumplir esa mitzvah, ese mandamiento, es anular otras cosas más, otras que no se pueden. También tenemos cosas que nuestros sabios nos agregaron, aunque no estaban escritas en la Torah Bichlal. Por ejemplo, está escrito en el Talmud que hay varias mitzvot como que anular, que hicieron por cierto momento, que no estaban escritas, o que las dijeron para siempre y no estaban escritas en la Torah, pero como nuestros sabios las dijeron, ya fueron recibidas para siempre. Más explica Rambam de que cuando Hashem nos dio la Torah, nos ordenó que hacer la Torah según lo que nos enseñan nuestros sabios, aunque sea que se equivoquen, yo estoy con ellos y yo acepto que sea así la Torah. Por eso es tan grave pasar por las palabras de los Jajamim, al ser que la voluntad de Hashem es cumplir la Torah como ellos nos explican, como ellos nos digan. Y no más, y más todavía. Está escrito, Ubata el Kohanim Aleviim de la Shofet Asher Yeva Yamim Ahem. Vas a ir a los grandes Jajamim, sabios, que van a estar, o jueces, que van a estar en esos días. No digas, los sabios de hace 100 años eran mucho más grandes, sino el sabio que está en tu época. Vas a escuchar y vas a hacer como él te enseñe. Por ahora, estuvimos hablando de lo que nos dijeron cumplir las palabras de los Sanedrín o de los Jajamim que estaban en la época que el Bet HaMikdash, que el templo sagrado construido estaba, y la luz de Hashem iluminaba al pueblo de Israel, y en especial a los importantes del pueblo de Israel, como sabido que el pueblo de Israel es comparado a un ser humano. Está la cabeza de la persona, que es la parte más importante. Frente a eso están los sabios del pueblo de Israel. Están el corazón. Frente a eso está la gente buena, que hace favores y que hacen buenos actos. Y así van pasando, van comparándose diferentes partes del pueblo de Israel frente a diferentes partes que hay en el cuerpo de la persona. Al ser que los sabios eran frente a la cabeza, ellos eran los que decidían qué hacer y qué no hacer, y había que escucharles, porque el Shefa Elohí, la luz de Hashem que era transmitido al pueblo de Israel, era por intermedio de los sabios de su época. Entonces, obligado era respetarlos y escucharlos a lo que ellos nos ordenan. El Sefer HaChinuch, uno de los grandes rabinos que nos explican los mandamientos de Hashem, nos agrega que como hay una mitzvah, en la Torah está escrito y ordenado escuchar las palabras de los Sanedrín, también agrega que también hay que escuchar y hacer en cada época y época, hasta hoy en día, lo que los rabinos y sabios y los grandes rabinos nos enseñan, pero con condición que las palabras de ellos sea lo que la Torah dice, y hoy en día seguro que no tienen derecho de agregar o anular cosas que fueran escritos en la Torah. No es como el Sanedrín, que tenían todos estos derechos, sino ellos hoy en día son los que nos pueden enseñar lo que está escrito en la Torah. Como explica el Rambam en el Iger de Temán, en la carta que mandó a Temán, y estas son las palabras: sabe que así como el ciego se va a salvar cuando se apoye sobre la persona que ve, yendo atrás de él, porque él sabe, él entiende que no tiene ojos para poder saber el camino derecho. Lo mismo se va a salvar el enfermo, que no sabe
la jochma de la refuá, no sabe lo que el médico sabe, no sabe la medicina, escuchando a la solución que le dé el doctor, yendo detrás de él, porque él sabe que no sabe qué remedio es bueno para qué, y no sabe tampoco saber cuál es el problema que tiene. Así es lo mismo digno para la gente escuchar a los sabios que tienen los ojos abiertos y saben y ven el camino verdadero para que les pueda enseñar cuál es la verdad y cuál es la mentira. Y según esos rabín, jajamim, esos sabios, que están todo el día estudiando para saber qué es lo que es verdad y lo que no, hay que ir detrás de ellos. ¿Por qué entonces? Como dijimos, que lo único que tienen hoy en día que nos enseñan los jajamim, los rabinos, es qué está escrito en la Torah. De acá seguro que tenemos que decir que sale otro problema. Todo momento que la gente todavía sabía, pero no sabía bastante bien, entonces uno iba al rabino y le preguntaba, y el rabino le decía las cosas que están escritas en la Torah, y se las podía mostrar en la Torah, y la persona se convencía que lo que el rabino está diciendo son cosas verdaderas que son así escritas en la Torah. Tenemos que también decir que hoy en día, como nos alejamos tanto de la Torah, y la mayoría de la gente no nada más que no sabe lo que está escrito en la Torah, sino tampoco tiene la posibilidad de saber si lo que el hombre que está parado frente a él le está diciendo lo que la Torah dice o le está diciendo lo que a él se le antoja. Seguro que antes que una persona escuche las palabras de otro, tiene que decir, quiera o no quiera, pedir demostración que lo que el otro le está diciendo son las palabras de la Torah o no un invento o algo que a él le parece. Porque de esta forma, el problema es más grande que no saber lo que hacer. Porque una persona que no sabe que tiene que aprender, al final va a aprender. Pero una persona que aprende equivocado, piensa que sabe y nunca busca más que saber. Y ni que hablar los problemas que pueden traer cuando sean aprovechados por intermedio de gente no buena, que el nombre rabino se lo ponen para engañar a la gente, de cierta forma. Porque no puede ser un rabino nunca que no estudió unos cuantos años la Torah como debe ser, y que no conoce el Talmud, el Shulchan Aruch, y los libros de la Halajá. Y si quiere más todavía, que tenga, si el rabino, por ejemplo, no es de la Halajá, pero él habla de Kabbalah, por lo menos que haya estudiado como debe ser unos buenos años y recibido de gente que le enseñó las palabras de Hashem, que están escritos en el Zohar, que están escritos en los escritos de la Rizal, de Rabbi Yitzhak Luria, de Ramchal y de los grandes cabalistas que hubieron, que Hashem nos mandó de una forma que no nos merecíamos, sino nada más por los favores grandes de Él. Pero las palabras de esos jajamim es tan difícil entenderlas, que no puede ser que una persona que no entienda bien las cosas y que no esté acostumbrada a estudiar como debe ser el Talmud, el Rambam, y las palabras como debe ser, no va a poder nunca entender bien esas cosas. No estoy diciendo que entonces la persona tiene que estudiar toda la Torah para poder estudiar algo, pero seguro que necesita unos años de estudio, de entendimiento, de escuchar a compañeros y rabinos que les enseñen, y no como hoy en día se levanta uno y empieza a decir lo que le parece a él y se llama rabino, cuando la verdad es que lo único que estudió él es media hora antes de que empezó a hablar, porque necesitaba hablar. No es así. Las cosas son muy difíciles. Estudiando años y años, una persona puede llegar a decir, algo llegué a entender. Esa gente que piensa que ya entendió todo es porque no entendió nada. Lo principal, entonces, es que una persona tenga la posibilidad de pedir demuestras
Lo que vos estás diciendo, ¿dónde está escrito? ¿De dónde lo sacás? ¿A dónde está eso? En el Gemara está explicado sobre los hijos de Shmuel, que está escrito en el Naví, que no fueron en los caminos de los padres de ellos. Shmuel el Naví, el profeta de los más grandes profetas que hubieron en el pueblo de Israel. El profeta que le dio el reinado a Shaul y a David. Tuvo hijos que no fueron de los caminos de él. ¿Cuáles fueron los problemas, dicen nuestros sabios, de estos hijos? Que aprovechaban el nombre de ellos y el tafkid que Shmuel, su padre, los puso a ellos de jueces para, por ejemplo, según Rabbi Judá, era para cobrar plata de la gente sin que la Torah lo ordene, llevando regalos de la gente cuando la Torah no les pidió eso, aprovechando el cabot de la Torah, que ellos son jueces importantes o rabinos importantes, para que la gente les dé plata y regalos y alimentarse de una forma con la fuerza de la Torah, con el cabot de la Torah. Seguro que eso es lo que la Torah nos pidió, porque está permitido tomar cierto dinero para poder mantenerse y enseñar Torah. De eso no estoy hablando. Pero cuando ya fue usada la Torah para recibir plata de una forma mucho más de lo que hace falta para enseñar Torah y para dar Torah al pueblo, cuando ya pasa el límite y se convierte en una forma de cómo utilizar a la Torah como entrada de regalos y de plata, seguro que eso es un problema más grande, que no nada más que no está enseñando la Torah de verdad, sino está haciendo equivocar a la gente, pensando que la Torah obliga o pide dar plata por demás cuando no hay que dar. Y eso así llega hasta tanto ser Hilul Hashem. Como explicamos, que seguro que es muy diferente cuando la plata que viene es para poder mantenerse, para poder seguir enseñando Torah. Cuando el límite está claro, todo lo que me ayude a recibir para poder dar, está perfecto. Pero cuando se convierte en recibir para recibir, no para dar, ahí está el problema. Lo mismo, cuando uno quiere usar las palabras de la Torah, que ni estudiando la Torah, sino inventando lo que la Torah dice para el cabot de él, para que lo tomen de rabino, y realmente lo que está diciendo no es verdad, la Torah misma va a tener que ocuparse de ese hombre, porque está haciendo equivocar a la gente. Y la mejor prueba, como dijimos, todo lo que una persona diga, que traiga reayá, que traiga demostración, pruebas de la Torah, que lo que él dijo está bien. De todas formas, cuando la Torah explicó de que todo lo que te van a decir los sabios, tenés que ir detrás de ellos, aunque te digan izquierda que es derecha, o derecha que es izquierda, seguro que no estamos hablando si los sabios nos dicen algo que la Torah claramente dice al revés, sin explicar motivos por qué dicen al revés de la Torah. Tampoco hay que entender que tenían los sabios la fuerza de decir lo que ellos se les antojaba. Seguro que no. Sino tenía que ser primero con la condición de que los 71 sabios que habían en el Sanedrín, la mayoría acepten a la conclusión que llegaron. No existía entonces que más de 37 personas, que cada uno es importante, gran rabino, acepten algo que no está escrito en la Torah. Entonces, ¿sobre qué se refirieron? Sobre aunque se diga derecha que es izquierda que es derecha, hay que escucharlo. Se refirieron a un ejemplo, si los sabios decidían castigar a una persona
un castigo más de lo que la Torah les dice. Porque veían que el pueblo estaban cayendo demasiado y pasando las palabras de la Torah en esta verdad. Entonces tenían derecho, así explica el Shlach Kadosh, de castigar más de lo que la Torah diga. Por ejemplo, si la Torah dice que eso está prohibido, pero nada más, no hay castigos, le podían dar un ejemplo a Malkot. Malkot era que le pegaban unos palos para que sufra y el pueblo vea que el que pasa este mandamiento de la Torah recibe palos en el Betín. Y eso provocaba que la gente frenaba de pasar de esta averá que estaban haciendo, y de ahí en adelante volvían en Teshuvá y ya no pasaban más por la palabra de la Torah. Pero seguro que no era por algo fijo. La Torah, los sabios dejaron cosas fijas nada más de lo que está escrito en la Torah o lo que coincide con la Torah. Lo que se entiende bien claro de que tiene que ver con lo que está escrito en la Torah. Por ejemplo, como dijimos, que es para que la persona no se tropiece en lo que está escrito en la Torah, lo alejaron de la verá. Por un ejemplo, el último ejemplo que vamos a dar para terminar, es la Mishnah en Brajot cuenta que los hijos de Rabban Gamliel tuvieron un casamiento y se olvidaron de rezar la tefilá de la noche, tefilá Tarbit. Llegaron en la mitad de la noche y le preguntan al padre de Rabban Gamliel, nos olvidamos de rezar Arbit y perdimos la tefilá porque nuestros sabios dijeron que más o menos se puede hacer tefilá Tarbit más o menos hasta las 12 de la noche. Les dijo Rabban Gamliel, no, hijos míos. Lo que dijeron hasta las 12 de la noche es para que la persona no diga, hay tiempo, al final se va a dormir y se olvida de hacer la tefilá. Pero si de todas formas ya se olvidaron y pasaron las 12 de la noche, toda la noche tienen tiempo para hacer la tefilá, así que pueden todavía hacer la tefilá aunque estamos en la mitad de la noche. Nos enseñaron ahí que nuestros sabios dijeron a veces cosas para alejar a la persona de la verá, pero de todas formas, si la persona no se dio cuenta y ya pasó el tiempo, todavía puede seguir haciendo la tefilá de Arbit toda la noche hasta el amanecer. Esperemos que este shiur que dimos hoy, que tratamos de iluminar un poquito el camino, que está tan confundido en el tema de que mucha gente toman el nombre de rabino sin saber lo que hay que hacer para ser rabino, sin estudiar, sin saber que por lo menos una persona normal, como nosotros, que no nos llamamos rabinos ni ahora, pero una cosa sí, podemos decir la verdad, desde que éramos chiquitos, más o menos, empezamos estudiando la Torah, Baruch Hashem estuvimos hasta hoy en día, yo tengo más de 30 años, y Baruch Hashem estando sin exagerar, desde que cumpliendo los 3 años hasta hoy, sentado en el Bet HaMidrash estudiando la Torah, y todavía no puedo decir que llegué a saber ni una parte chiquita de la Torah, de tan amplia que es y tan profunda, pero por lo menos una cosa sí puedo decir. Lo que hablo, lo que digo, lo puedo demostrar donde está escrito, no hay ningún problema. De esta forma, no soy yo, es la Torah el que está diciendo las cosas. No es como hoy en día que hay gente sin estudiar nada, dicen a nombre de la Torah lo que la Torah nunca se imaginó decir. Esperemos que por intermedio que cumplimos la Torah verdadera y averigüemos cuáles son las palabras de la Torah en serio, seguro que de esta forma vamos a poder iluminar el mundo con la luz de Hashem y tener el mérito de traer el Mashiach cuanto pronto. Primera y Amén.